Hola, mi nombre es Angélica Signorino, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, San Juan de los Morros, tercer año, sección 8. Y yo les voy a hablar un poco sobre la farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología encargada de estudiar todos los procesos por los que pasa un fármaco desde que es administrado hasta que es excretado en nuestro organismo. Y este conjunto de procesos sucesivos se agrupan bajo el acrónimo LATME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La liberación se da más que todo en la vía oral. Al tener contacto el fármaco con nuestra saliva, él empieza a liberarse de su forma farmacéutica. Es decir, empieza a liberarse de aquellas recubiertas o excipientes, ¿ok? Y este proceso podría tardar un tiempo. En cuanto a las vías de administración, tenemos que hay varias vías para que el fármaco logre llegar a la circulación sistémica. Y estas van a depender de su tipo de absorción, sus propiedades físico-químicas, sus preparaciones farmacéuticas, pero existen dos en generales que son las vías enterales y las vías parenterales. También existen otras vías de administración de los fármacos, tales como son la vía inhalatoria, la dérmica y la nasal. Cada una de estas vías tienen ventajas y desventajas que nos van a condicionar para el momento de su elección. Dentro de las vías enterales tenemos la vía oral. La absorción de los fármacos administrados por vía oral se va a dar en el estómago y en el duodeno. Y dentro de las ventajas encontramos la comodidad, el bajo costo y la fácil adherencia al tratamiento por parte de nuestros pacientes. Dentro de las ventajas encontramos que es imposible administrarlo en pacientes que se encuentren con náuseas o vómitos o que hayan tenido una reciente intervención quirúrgica en el tracto gastrointestinal. En cuanto a la vía sublingual, el fármaco se administra debajo de la lengua, siendo absorbido por la mucosa sublingual, accediendo a la vena cava inferior a la aurícula derecha del corazón. Entonces, se dice que esta vía es excelente cuando necesitamos acciones terapéuticas rápidas en situaciones de emergencia, ya que esto se salta el primer paso hepático. Ahora, ¿qué es el primer paso hepático? Una vez que administramos un fármaco por vía oral, este va a ser absorbido por el intestino delgado y va a ser llevado a través de la circulación portal al hígado, el cual va a actuar como un gestor de nutrientes, ¿ok? Tratando de eliminar o de hacer más hidrosoluble esta molécula, ¿ok? Para su fácil eliminación a través de los riñones. Sin embargo, cuando nos encontramos con un fármaco que tiene más propiedades liposolubles, el mismo hígado se va a encargar de eliminarlo a través de la vía biliar, excretándolo por las heces. Una vez que tenemos la sangre filtrada con el fármaco activo y el que se ha convertido en una molécula más hidrosoluble, va a ser transportado a través de las venas hepáticas a la vena cava inferior, directamente a la aurícula derecha del corazón, para entonces ser transportado a través de la circulación sistémica a todo nuestro organismo. Entonces se va a decir que una parte del fármaco fue inactivado. En cuanto a la vía rectal, tenemos que es una vía de administración incómoda con una tasa de absorción lenta e incompleta y se utiliza en fármacos que producen irritación gastrointestinal o que son destruidos por el pH ácido del estómago. También fármacos que tengan mal sabor o mal olor, y este también se salta una parte o completamente el primer paso hepático y es bueno para administrarlo en pacientes que posean náuseas o vómitos o que hayan tenido una intervención quirúrgica reciente en el tracto gastrointestinal. En las vías parenterales encontramos la vía intravenosa y la vía intramuscular, que son vías utilizadas en situaciones médicas de emergencia y que son excelentes por su rapidez de acción terapéutica, pero dentro de sus desventajas encontramos que necesitamos un personal especializado para su administración. Ahora, en cuanto a la absorción, esto comprende de varios procesos que van desde la liberación del fármaco de su forma farmacéutica hasta la eliminación presistémica, ¿ok? Y que esta va a depender de diversas características, como lo son las características físico-químicas del fármaco, la preparación farmacéutica del mismo, el lugar de absorción, o sea, las características del lugar donde se va a absorber este fármaco, y también el primer paso hepático. Este va a ir determinado por el transporte de sustancias a través de la membrana celular, que va a determinar el pasaje de los fármacos desde el exterior de la célula hasta el interior de nuestra célula, y que este se va a dar por distintos mecanismos, ¿ok?
Tenemos la difusión pasiva, que se divide en simple y facilitada, la ultrafiltración, que ocurre en la barrera entre la sangre y el corpúsculo de Bowman en los riñones, que va a favor de la presión hidrostática, en donde pasan todas las drogas, excepto las macromoléculas, el transporte activo, que va contra el gradiente de concentración y que utiliza gasto de ATP, la endocitosis y exocitosis, que se utiliza para invaginación de macromoléculas, y otros sistemas. Sin embargo, la difusión simple es el mecanismo de transporte más frecuente de los fármacos, ¿ok? Porque la mayor parte de los fármacos tiene un tamaño pequeño o mediano, que facilita la difusión simple, ¿ok? Sin embargo, decimos que hay diversos factores que determinan la velocidad de esta difusión. La ley de Fick dice que mientras mayor sea el gradiente de concentración, más rápida va a ser la difusión. Y cuanto menor tamaño tenga la molécula y más liposoluble sea, más rápido va a ser esta difusión. ¿Por qué? Porque nuestra membrana celular tiene una bicapa lipídica, ¿ok? Entonces, mientras más liposoluble sea el fármaco, él va a pasar ignorando esa bicapa lipídica como que si ni siquiera existiera. A su vez, tenemos que esta liposolubilidad va a depender del grado de ionización que tenga un fármaco. Mientras más ionizado esté un fármaco, más difícil va a ser su difusión simple a través de la membrana. Ahora, en cuanto al pH, es muy importante el pH de la solución en donde va a disolverse el fármaco, porque este tiene gran importancia en los procesos de absorción. Por eso decimos que los ácidos débiles se absorben más rápido en el estómago, donde el pH es ácido, y las bases se absorben mejor en el intestino delgado, donde el pH es más alcalino. Entonces, se dice que una molécula de droga llega a la circulación sistémica cuando llega a las venas pulmonares. Y el conjunto de elementos que se encuentra entre el sitio de absorción y las venas pulmonares se conoce como compartimiento presistémico. En este compartimiento presistémico, una droga puede llegar o no a ser extraída, a ser excretada, a ser acumulada o a ser biotransformada. No necesariamente toda la droga que es absorbida llega a la circulación sistémica. También hablamos de las dosis administradas, ¿ok? Cierta cantidad que puede ser inactivada antes de llegar a la absorción. Por eso se le conoce como inactivación local. En cambio, la droga que sí logra llegar a la circulación general se le conoce como droga biodisponible. Una vez que el fármaco accede al torrente sanguíneo, este debe viajar hasta su lugar de acción, es decir, al órgano en donde él va a cumplir una función terapéutica. Y este viaje que realiza el fármaco lo puede hacer de manera en solitaria o en soledad, que es el fármaco que se encuentra disuelto en el agua del plasma y se le denomina droga libre. Y el fármaco que va a estar unido a proteínas, que se le denomina droga unida. Este puede estar unido a proteínas o a células sanguíneas. La parte del fármaco que realiza este viaje en soledad, o sea, la droga libre, va a ser el que va a tener un efecto terapéutico. Y el fármaco que se va a encontrar unido a las proteínas no va a tener efecto terapéutico porque dichas proteínas, al poseer gran tamaño, que la molécula aumenta, va a ser muy difícil pasar por distintas membranas biológicas, como lo puede ser la barrera hematoencefálica, que solo permite el paso de pequeñas moléculas. Ahora, ¿cómo se da esta unión a proteínas? Una vez que la droga entra al compartimiento plasmático, él empieza a interactuar con las proteínas plasmáticas y es cuando ocurre la unión droga-proteína, ¿ok? Esta puede ser reversible o irreversible, como en el caso de los agentes alquilantes. Sin embargo, en la mayoría de las drogas, esta unión de las proteínas es reversible. Pero existen algunas proteínas especiales para algunos tipos de drogas. Cuando un fármaco es muy liposoluble, este accederá más fácilmente a los órganos de mayor irrigación, como lo son el cerebro, el corazón y los riñones. Más despacio a lo que es el músculo y con mayor lentitud a las grasas o a aquellos tejidos que estén poco irrigados, como las válvulas cardíacas. Entonces, cuando la concentración plasmática disminuye, el fármaco vuelve a pasar a la circulación a través de los tejidos capilares a favor del gradiente de concentración. Por eso se dice que la mayoría de los fármacos tienen la capacidad de fijarse en determinados tejidos, en los que alcanzan grandes concentraciones. Este fármaco que está acumulado en este tejido en particular puede crear un depósito o reservorio que prolonga su acción en ese tejido o sitio cuando es llevado a través de la circulación. Sin embargo, se dice entonces por esta razón que el fármaco
no se pierde, la acción del fármaco no se pierde, sino que baja su concentración. Y en lo que él baja su concentración, entonces vuelve otra vez a la circulación a través de los capilares y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver con más detalles en los siguientes pasos que se lo va a explicar mi compañera Celeste.